Buenos días, queremos hablar básicamente de las indicaciones del estudio radiológico más apropiado para cada situación clínica en particular. Vamos a hablar de algunos en este tiempo, pues en este ratico no alcanzamos a cubrir todos los estudios radiológicos que en un servicio de radiología se practican por la naturaleza de nuestra institución. Vamos a hablar de los que aquí más frecuentemente son ordenados. Entonces, valorar la pertinencia de cada estudio nos permite decidir cuál es la ayuda diagnóstica más adecuada, que más rendimiento nos da para una condición clínica en particular y por lo tanto elegir también bien el tratamiento. Cuando hablamos de ayudas diagnósticas o de imagen que involucra radiación ionizante, sabemos que existe un riesgo muy bajo, es en realidad bajo con los equipos actuales, de cáncer inducido por radiación, pero no se ha probado que el riesgo sea cero. Y por tanto estamos obligados a trabajar bajo este principio, el principio ALARA, o generar o producir la radiación más baja razonable para lograr un estudio de calidad diagnóstica. La más baja razonable, ¿por qué? Cuando hablamos de tomografía nosotros podemos bajar la radiación prácticamente todo lo que queramos. Otra cosa es que la imagen resultante sea leída, sea leíble, porque genera demasiado ruido. Si bajamos mucho la radiación y obtenemos una imagen muy ruidosa, podemos terminar ordenando un segundo estudio porque este no fue diagnóstico y entonces esto suma a la dosis de radiación final del paciente. Esta es una tabla que está publicada en la página del Colegio Americano de Radiología, donde compara, de acuerdo a pues, las distintas modalidades de imagen y distintos estudios y la radiación estimada por cada uno en la población adulta y en la población pediátrica. Esta es la dosis de radiación de un angiotac de tórax y abdomen, o este es el rango que recibe el paciente adulto y este es el rango que recibe el paciente niño. Como un paralelo y como un dato curioso, pero me parece a mí un poquito asustador. En Nagasaki, por ejemplo, la radiación diaria del paciente, uno no quisiera vivir en esa ciudad, pues la radiación diaria en el ambiente es de 10 milisieverts, es lo que se está ganando uno de nuestros pacientes, por ejemplo, cuando le hacemos un TAC, un angiotac. Hablamos de que necesitamos radiación para algunos de los estudios, pero en otros no necesitamos solo radiación, además necesitamos inyectar medio de contraste intravenoso, con lo que eso conlleva, los riesgos de nefropatía por contraste que existen, pero que en nuestra población de pacientes es más alto. Usualmente tenemos pacientes de edad, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, donde la probabilidad de desarrollar nefropatía por contraste es mayor. Existe también un riesgo bajo de alergias al contraste, pero es otro riesgo, de extravasación del medio de contraste con la probabilidad de necrosis y síndrome compartimental en el miembro donde se extravasa. En ocasiones, con pacientes muy pequeñitos, pacientes pediátricos que necesitamos hacer angiotac, necesitamos no solo sedación, sino anestesia general. Entonces, esto es otro riesgo al que se expone el paciente. Tenemos varias estrategias para limitar la exposición del paciente, no solo a radiación, sino a contraste y demás, y para maximizar el riesgo-beneficio. Y uno es seleccionar el mejor estudio para la condición del paciente, esto es asegurarnos de que el estudio sea pertinente. Otro es evitar la formulación de estudios que probablemente no proporcionan información útil, o sea, evitar formular estudios no pertinentes. Revisar la historia de imágenes del paciente para asegurarse de que un nuevo estudio sí proporcione información útil. Esto nos pasa todos los días, vemos que se ordenan estudios y ya estaba o ya lo traía el paciente de afuera o ya se le había realizado, y ser conscientes de la exposición del paciente para asegurarse de que el beneficio supera el riesgo. Vamos a hablar entonces de las tomografías, de cuándo se ordena un TAC de cráneo simple. Este es uno de los, pues es el estudio probablemente que en tomografía más se haga en la clínica. En TAC de cráneo, entonces, la mayoría de los pacientes con ACV agudo
necesitan solo un TAC de cráneo simple en el diagnóstico o en el seguimiento para ver si no han sangrado y pueden iniciar anticoagulación. En los pacientes anticoagulados con sospecha de sangrado no necesitamos dar contraste, TAC de cráneo simple. Luego el control de terapia endovascular, cuando se colocan coils, diversores y demás, cuando se quiere hacer diagnóstico y seguimiento de hidrocefalia, no cuando necesitamos ver hidrocefalia de presión normal y demás, que ya necesitamos ordenar resonancia, pero cuando el paciente llega y necesitamos ver si está dilatado, si tiene edema transependimario, un TAC simple de cráneo es lo que necesitamos. No se necesita ninguna preparación, lo único que hace falta es que el paciente pueda quedarse en la mesa quieto. Este equipo, el tomógrafo que tenemos acá, es un tomógrafo que tiene la habilidad de hacer secuencias ultra rápidas en casi todo menos en cráneo. Entonces, cuando los pacientes están desorientados, cuando los pacientes tienen que, pues se mueven mucho y para acabar de ajustar, estos pacientes normalmente no se pueden sedar. Nos pueden quedar imágenes con movimiento. El TAC de cráneo, cuando necesitamos ver procesos infecciosos intracraneanos en pacientes que están muy comprometidos y no pueden ser llevados a resonancia magnética porque para sistema nervioso central, en la mayoría de los casos, para ver infecciones, para ver metástasis, para ver neoplasias primarias del sistema nervioso central y malformaciones vasculares, es mejor la resonancia magnética, todos lo sabemos, pero si por alguna razón tenemos que hacer o si el paciente no puede ser trasladado o es claustrofóbico, o como los de nosotros que están muy comprometidos y no disponemos de la máquina aquí, se hace el TAC de cráneo, pero necesita medio de contraste intravenoso. ¿Cuándo se hace un angioTAC de cráneo? Cuando el paciente tiene una malformación vascular y no puede ser visto en resonancia. Este sí es una indicación de la tomografía básicamente y es el ACV agudo en ventana terapéutica y en estos casos uno debe ordenarse angioTAC tanto de vasos del cuello como el cráneo para evaluar pues, si hay obstrucción carotídea o no. Y nuevamente vasculitis del sistema nervioso central si la angioresonancia no es posible. Está entonces la perfusión cerebral por TAC, que esta es la indicación. Tener en mente que cuando uno hace una perfusión cerebral por tomografía, en la mayoría de los equipos no se puede perfundir todo el cráneo, no vemos todo el volumen, vemos solamente para estos equipos, para el equipo que tenemos acá, 4 centímetros y lo centramos en el territorio de la cerebral media, que es el más frecuentemente comprometido. La resonancia magnética sí coge todo el volumen, pero en este escenario donde el tiempo es neurona, pues la resonancia magnética es menos útil. Este TAC de senos paranasales en la mayoría de los casos no necesita medio de contraste. ¿Cuándo necesitamos contrastar un TAC de senos paranasales? En los pacientes de los infectólogos, los inmunosuprimidos con sospecha de sinusitis invasiva o en pacientes oncológicos con sospecha de tumor sinonasal. El TAC de cuello simple para evaluación de tejidos blandos no es útil, no se hace. Existe probablemente una sola indicación y es cuando uno palpa una masa en cuello y quiere saber si hace parte de la tiroides o no. Entonces uno manda primero el TAC simple, pero después el contrastado. Es distinto cuando nos ordenan un TAC de columna cervical por patología osteomuscular, eso se hace simple, sin contraste. Y es distinto cuando esta parte del cuello se escanea como parte de un TAC de vía aérea, ahí va sin contraste. Pero si necesitamos evaluar abscesos retrofaríngeos, abscesos amigdalares, masas cervicales, pacientes con linfomas, necesitamos, o hematomas cervicales, iatrogénicos, lo que sea, esos pacientes necesitan medio de contraste. El TAC de vía aérea es un TAC simple, se hacen cortes finos desde la cavidad nasal hasta la base del tórax. Está indicado en pacientes con estenosis traqueales o bronquiales, nos permite tomar medidas cuando van a colocar stents, en neoplasias o procesos granulomatosos que comprometen la vía aérea. No requiere ninguna preparación, excepto que el paciente sea capaz de acostarse en la mesa del tomógrafo. Este estudio se hace muy rápido, o sea, la adquisición del estudio son probablemente 2 segundos porque se hace con secuencias ultra rápidas. En este caso sí se pueden utilizar las secuencias ultra rápidas. Que no se traduce en 2 segundos al final porque el paciente hay que acostarlo, acomodarlo, tomarle la placa de búsqueda, planear ahí la excursión del equipo. Entonces en total son por ahí, digamos, 3 minutos,
pero el paciente tiene que ser capaz de quedarse esos 3 minutos en el equipo. Hay pacientes con estenosis muy críticas que uno los acuesta y ahí mismo empiezan a pitar, es muy difícil hacerlo. Y los pacientes que tienen cánulas, que tienen estenosis traqueal y tienen cánulas, lo ideal sería poderlo hacer sin la cánula, pero obviamente la quitamos siempre que no se comprometa pues como la vía aérea del paciente, pero lo ideal para evaluar esa estenosis sería hacerlo sin cánula. El TAC de tórax de alta resolución, que se ordena mucho acá porque tenemos un servicio de neumología pues grande, es distinto a un TAC de tórax simple. Este concepto de TAC de tórax de alta resolución se formó o nació con los tomógrafos helicoidales. En los tomógrafos helicoidales de hace 15 años los cortes no eran finos, eran cortes más gruesos, entonces no daban la resolución necesaria para evaluar el lobulillo pulmonar secundario, que es la estructura en la que queremos ver detalle cuando necesitamos ver pacientes con enfermedad intersticial pulmonar, enfisema. Entonces, en esa época se hacían cortes de 1 milímetro y se movía el equipo 1 centímetro y volvía y se cortaba 1 milímetro. Y se le ponía un algoritmo que nosotros llamamos algoritmo de hueso, que nos da mayor fineza y mayor detalle para la evaluación del lobulillo pulmonar secundario. Con los equipos actuales, con los equipos multidetectores y más con los tomógrafos de doble fuente como el que tenemos acá, es muy fácil y no requiere nada adicional hacer todo el tórax a 1 milímetro y ponerle el algoritmo después. En estos pacientes de TAC de alta resolución uno tiene la precaución de evitar al máximo los artificios por movimiento respiratorio, de tomar cortes expiratorios en los pacientes, por ejemplo, en los que se sospecha bronquiolitis obliterante, de tomar cortes en prono en los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial inicial. Nuevamente, ¿qué necesitamos? Que el paciente sea capaz de acostarse en el equipo, mínimo 3 minutos. No se puede realizar un TAC de tórax de alta resolución en un paciente que está con Venturi o mucho menos el paciente que está intubado, porque el paciente va a respirar, porque el paciente se va a mover y la resolución que necesitamos ahí va a quedar. El TAC de tórax simple puede realizarse en pacientes con sospecha, por ejemplo, de tuberculosis pulmonar y que los rayos X no sean concluyentes, o en pacientes con neumonías que tienen toda la clínica, pero no son evidentes en los rayos X, en el seguimiento y no en el diagnóstico de metástasis pulmonares. Y está el TAC de tórax de baja dosis, donde el paciente debe recibir menos de 3 milisieverts de radiación. Eso es un estudio de tomografía de baja dosis para el tamizaje de cáncer pulmonar en los pacientes de alto riesgo. Se necesita contraste ¿para qué? Para evaluar derrames pleurales complicados, para evaluar neumonías complicadas cuando sospechamos cavitación o absedación, en el diagnóstico y en el seguimiento de neoplasias pulmonares y de metástasis pulmonares, para evaluar un nódulo pulmonar solitario. Necesitamos contraste, a menos que no nos hayamos dado cuenta en la placa simple que es un nódulo calcificado y en el cortecito inicial veamos que es cálcico, ahí termina el estudio. En el trauma cerrado de tórax. Con las angiotomografías de tórax tenemos, nos cuestionamos todos los días porque si nos ordenan un angiotac de tórax, estas son todas las posibilidades de un angiotac de tórax y el protocolo varía. Es importante entonces que ustedes nos digan o qué estructura específica o cuál es la pregunta específica que tienen para nosotros ver qué hacemos. El angiotac de arterias pulmonares, entonces esta es la indicación y esta es una de las razones más comunes por las que hacemos angiotacs pulmonares. Esta patología es muy prevalente entre nuestros pacientes, en pacientes con hemoptisis, para buscar aneurismas de Rasmussen. El angiotac de venas pulmonares, frecuentemente ordenada pues en pacientes programados para ablación de venas pulmonares, para planear el estudio, en pacientes después de ablación de venas pulmonares que pueden hacer estenosis o pueden trombosar la vena, en pacientes con drenaje venoso pulmonar anómalo. Angiotac de aorta, esta es la indicación más frecuente, el paciente con síndrome aórtico agudo. Es importante en este caso tener claro que no solo tenemos que mirar la aorta torácica, que tanto el hematoma intramural como la disección tienen un extremo distal que necesitamos ver. Entonces, en estos casos necesitamos que de entrada
nos ordenen angioTAC de aorta torácica y abdominal. Estos dos estudios necesitan fase simple. El del angioTAC de aorta en pacientes con síndrome aórtico agudo, porque hay que ver el hematoma intramural y se ve en la fase simple. Y en el paciente después de terapia endovascular necesitamos tener como base la imagen simple para el diagnóstico de endofugas. Este, por ejemplo, fue un paciente y se vio que tenía una disección, pero se le hizo un angioTAC de tórax. No sabemos dónde termina la disección, como a las 6 horas el paciente ya había elevado creatinina, entonces vuelva, súbalo a ver qué está pasando, por qué tiene la creatinina. Con creatinina elevada, vuelve, inyéctelo. Cuando lo inyectamos vimos trombosado todo un riñón porque la disección se extendía a todo el riñón izquierdo y vimos que la otra renal salía de la luz falsa de la disección, entonces tenía infartos múltiples. Entonces es para llamar la atención sobre ese hecho que ya mencionamos, en pacientes con síndrome aórtico agudo hay que ordenar tórax y abdomen. El angioTAC de corazón, que es distinto al angioTAC coronario, se puede realizar complementario a la ecocardiografía en pacientes, por ejemplo, con endocarditis bacteriana y sospecha de abscesos paravalvulares. Son pacientes usualmente muy enfermos que no pueden ser sacados para hacer otra cosa, para hacerles, por ejemplo, resonancia magnética, se hace un angioTAC gatillado del corazón. Inclusive con angioTACs no gatillados hemos visto complicaciones en estos pacientes. Este es para un paciente con un mixoma auricular izquierdo, pero podría ser perfectamente un trombo, solo que este TAC fue complementario a una resonancia, y en la resonancia, por su mayor resolución de contraste, sí vimos que estos tumores, que usualmente son muy poco vasculares, que este tumor captaba un poquito el contraste. Es un mixoma, no es un trombo. El angioTAC de coronarias es probablemente una de las imágenes más exigentes por la naturaleza del órgano que estamos evaluando. Son vasos de 2 milímetros, de 3 en el mejor de los casos, en un órgano que está siempre en movimiento. Es un artificio que es como un destello que limita la valoración de las coronarias. Entonces, uno se hace, pues esa es una de las razones. La otra razón es que uno necesita una imagen de base para ver qué es calcio y después qué es contraste. Entonces, no hay que ordenarlo aparte, está incluido cuando pedimos un angioTAC de coronarias. Lo otro es, cuando uno hace un angioTAC de coronarias hay varias posibilidades, o hay dos posibilidades específicamente. Lo ideal sería hacerlo, sincroniza el equipo con el intervalo RR del paciente. Pues podemos escanear durante todo el intervalo RR, y eso se llama adquirirlo retrospectivo, o escanear durante la fase más quieta del corazón, durante la diástole, y eso se llama prospectivo. Lo ideal es hacerlos todos prospectivos porque la dosis de radiación del paciente es menor. Este es otro estudio. Este estudio tuvo un boom hace 8 años y empezó a ordenarse mucho en pacientes que estaban en servicio de urgencias con un dolor torácico que no se sabía si era un síndrome aórtico agudo, si era un embolismo pulmonar o si era un dolor de origen coronario. Entonces, este estudio requiere un equipo de más de 32 detectores porque necesita hacer una secuencia rápida. La resolución para coronaria se baja con el triple descarte, así es que si usted tiene un paciente con estas características, pero piensa que lo más probable es que el dolor sea de origen coronario, ordénele un estudio dedicado coronario y no un triple descarte. En abdomen podemos realizar TAC de abdomen simple, que es distinto del uroTAC. En pacientes con sospecha de hematomas retroperitoneales, poscateterismo o sobre anticoagulación, este estudio es muy bueno, simple, sin nada, sin contraste oral, sin contraste intravenoso. Ver hematomas retroperitoneales con ecografía es muy difícil, es toda una hazaña. Con esto, si el paciente se puede llevar al tomógrafo, en 2 segundos sabemos si tiene un hematoma retroperitoneal o no. En pacientes con ruptura de aneurismas de aorta abdominal, que por sus comorbilidades, que por su condición probablemente no vayan a ser intervenidos. Es distinto entonces el uroTAC. ¿Por qué? Porque el uroTAC, el cubrimiento es distinto, no vemos todo el abdomen, sino que vemos desde el polo superior de los riñones hasta la vejiga, entonces volamos el hígado, la mayor parte del hígado, el vaso. Y 2,
los cortes deben ser finos para no perdernos cálculos de pequeño tamaño, lo que no es en el TAC de abdomen simple. Y lo otro es que no tenemos que irradiar esa otra parte del abdomen que no necesitamos. Si necesitamos procesos infecciosos abdominales, apendicitis, abscesos, TAC de abdomen contrastado, oral e intravenoso, sospecha de infartos viscerales, los infartos viscerales ocasionalmente se ven en ecografía, pero la mejor forma de verlos es por tomografía o resonancia magnética. Aquí no tenemos resonancia, hay que hacer un TAC de abdomen contrastado. Caracterización de lesiones focales hepáticas, este es el TAC trifásico, no es el triple contraste como algunas veces nos lo mandan, es un TAC en fase simple, arterial y venosa para caracterizar lesiones hepáticas, caracterización de lesiones focales renales, pancreáticas, necesitamos medio de contraste. Para el diagnóstico y seguimiento de neoplasias abdominales, metástasis y linfomas. En sospecha de obstrucción intestinal tenemos una excepción. Es probable si el paciente está obstruido, si tenemos una placa simple de abdomen llena de niveles, el paciente no va a ser capaz de tomar medio de contraste, lo va a vomitar, pero el líquido intestinal nos va a hacer de contraste, porque va a ser un medio de contraste negativo, el líquido va a estar ahí. Nosotros hay veces cuando necesitamos evaluar bien la pared de un asa, damos agua, ocasionalmente, porque el contraste denso nos oscurece lesiones luminales. En este caso de la obstrucción intestinal, el contraste va a ser el líquido intestinal. Y en pacientes con trauma abdominal necesitamos dar medio de contraste. Esta es una imagen coronal de un paciente con obstrucción intestinal, este es el líquido intestinal y vemos cómo hace el realce, pues hace el contraste con la pared que sí capta el contraste. Entonces volvemos y decimos, estos pacientes no necesitan someterse a la tortura de darle contraste oral. La urografía por tomografía es distinta al uroTAC. La urografía por tomografía es un estudio contrastado, por ponerlo en términos muy simples, fue lo que reemplazó la urografía excretora hace algunos años. Requiere todo lo que requiere un TAC contrastado, en este caso no se da medio de contraste oral porque nos oscurece las reconstrucciones multiplanares. Se le da al paciente agua, se hidrata idealmente por vía oral antes del estudio porque necesitamos que orine bastante para coger esas cavidades renales y todo el sistema urinario repleto. El angioTAC de aorta abdominal, bueno, iba a hacer un paréntesis, cuando hacemos angioTACs en el abdomen usualmente tampoco ordenamos contraste oral, por lo mismo, porque nos dificulta las reconstrucciones multiplanares, y si nos vamos solo al angioTAC sin contraste nos quedamos sin evaluar el diagnóstico alterno que probablemente encontremos. Se puede hacer también un angioTAC de aorta abdominal y miembros inferiores si el paciente tiene una enfermedad arterial oclusiva que comprometa tanto la aorta abdominal como los miembros inferiores, o dirigirse solo a los miembros inferiores. Se puede hacer el TAC para la evaluación de la vena cava inferior o el venoTAC, también se puede hacer en el tórax, en pacientes con trombosis venosas profundas que se extiendan a la cava inferior, en malformaciones de la cava inferior. Este es un paciente con una neoplasia, vemos las metástasis hepáticas, con la enfermedad, pues la trombosis venosa que se extiende a la cava. En columna básicamente necesitamos estudios simples. En columna cervical, dorsal, lumbosacra, es importante limitar la región. Es frecuente que nos digan, es que le duele toda la espalda, y entonces nos mandan angioTAC, dorso, lumbar y sacro, y después no encontramos nada y resultamos haciendo la columna cervical. Es importante, en lo posible, limitar el sitio a escanear. Si le duele toda la espalda y usted sospecha enfermedad metastásica, pues mándele una medicina nuclear o mándele una resonancia. Ecografía abdominal total nos permite ver bien vísceras sólidas, metástasis, abscesos. Tenemos la limitación con infartos, algunos infartos se ven, pero en general son difíciles de ver por ecografía. Nos permite ver también las vísceras huecas que fisiológicamente se distienden con líquidos corporales, la vejiga, la vesícula. ¿Qué necesitamos? Ayuno por varias razones. Uno, con la vesícula, la única forma de verla es cuando está distendida con bilis. Si el paciente ha comido, la vesícula tuvo que haber hecho su función y botar bilis, entonces no podemos ver bien en su interior. Dos, cuando el paciente come de gluteaire o está más distendido y empezamos a mirar y no vemos nada.
Lo otro es la vejiga llena para el para la ecografía abdominal, para poder ver la pelvis, si no, no vemos. La ecografía abdominal no es buena para ver asas intestinales, si los pacientes están distendidos, si sospechamos colecciones intraabdominales, no es buena. La distensión es un problema porque el aire no deja pasar el sonido, que es el principio físico de la ecografía. La obesidad también nos pone en problemas. Existe una ecografía abdominal superior. Si usted necesita evaluar el hígado y el vaso, no ordene una eco abdominal total, ordene una ecografía abdominal superior, no tiene que poner a llenar vejiga y solamente necesita ayuno. O si su pregunta específica es del área hepatobiliar, ecografía hepatobiliar. Para vesícula biliar sabemos que es ideal la ecografía. Ocasionalmente vemos por tomografía las colecistitis y nos tenemos que devolver a pedirle la ecografía porque no sabemos, no podemos asegurar por TAC que la colecistitis sea calculosa o acalculosa. Si vemos los cálculos muy bien, pero pueden estar los cálculos y no verlos por TAC, entonces nos tenemos que devolver a eco. Es muy importante el ayuno. Ocasional, pues cuando los pacientes tienen una colecistitis aguda y tienen un hidrocolecisto, los podemos ver sin ayuno, pues la vesícula es tan grande que se ve y ahí mismo pues uno pone el transductor y es lo primero que le aparece en algunos pacientes, pero en otros la distensión y además el paciente está con dolor, incómodo, se mueve, no nos deja evaluar. La evaluación de la próstata, del tamaño, de cuánto obstruye, se hace por ecografía suprapúbica, entonces uno podría hacerlo por una pélvica suprapúbica, aunque no puede dejar de mirarse el efecto sobre el sistema urinario pues en sentido proximal. Entonces uno, en general la próstata la evalúa con una ecografía de vías urinarias y la ecografía transrectal de próstata se deja básicamente para guiar biopsias. La ecografía pleural la hacemos todos los días para evaluación de derrames pleurales o como guía para la instrumentación, para el drenaje o para la toracentesis diagnóstica. Ecografía diafragmática en sospecha de parálisis diafragmática y con esta ecografía de tejidos blandos quiero hacer como una precisión. La hacemos, vuelvo y digo, el ser una clínica especializada y dedicada a ciertas patologías nos da ciertas fortalezas, pero también nos quita otras. La ecografía osteomuscular o la ecografía mamaria son exigentes en términos de la resolución, necesitan equipos con mayor resolución que el que tenemos acá y también necesitan que la persona que lo haga las sepa hacer y si uno las hace con frecuencia, pues las hace bien, pero si no las hace con frecuencia, eso se le olvida. Entonces, con todos ustedes hemos aclarado varias veces que hacemos ecografías de tejidos blandos para descartar colecciones, hematomas, seromas. Esta es la página entonces del Colegio Americano de Radiología, acr.org. Bajo la pestañita de calidad y seguridad están los criterios de pertinencia, no solo de los estudios de aquí, de todos los que se nos ocurren. Y en conclusión, asegurar la pertinencia de un estudio ayuda a los proveedores de salud a mejorar la calidad de los cuidados y contribuye al uso más eficaz de la radiología. Muchas gracias.